Sean todos muy bienvenidos a este seminario virtual Herramientas para amplificar la voz de la sociedad civil y su aplicación en una causa común por un mundo sin pirotecnia. Les informo que en esta plataforma no está permitido que se vean la cara de los que asisten ni tampoco pueden usar su voz para comunicarse, pero sí todas las preguntas y los aportes lo hacen directamente en el chat. La verdad es que desde el año 1993 la pirotecnia ha sido una de las grandes preocupaciones de Quaniquem. Después de reunir información epidemiológica y de promover la toma de conciencia en la comunidad, se promulgó en Chile en el año 2000 una ley que prohíbe su uso en forma personal. Esto significó una disminución del 85% de las quemaduras por pirotecnia, sin que tengamos que lamentar desde esa fecha fallecidos por esta causa. Pero no son solamente las quemaduras la única razón por la que queremos un mundo sin pirotecnia. Los invito a ver las siguientes imágenes. Bueno, nos hemos reunido en esta oportunidad distintas instituciones que de alguna forma podemos influir en nuestras respectivas comunidades, haciendo visible un problema que está oculto en la forma como celebramos y que muchas veces no queremos ver. Esto no puede continuar. Todos somos testigos del tremendo sufrimiento de las víctimas de la pirotecnia. Y ahora tenemos la oportunidad de intercambiar experiencias que nos acerquen a un mundo sin pólvora. Después de ver estas impactantes imágenes, me pregunto, ¿será posible que este sueño se convierta en realidad? ¿Cómo podemos nosotros aportar a esta solución? Me es muy grato dejar con ustedes a quien será la moderadora de este seminario, Cari Fuentes, coordinadora de gestión de la Fundación Quaniquem. Cari es licenciada en estética y también licenciada en artes y humanidades por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene estudios de cine en la Universidad Autónoma de Barcelona y además realizó un diplomado en neurociencia en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Participa además como experta en los comités de comunicaciones de Quaniquem, tanto en Chile como en nuestra fundación Quaniquem BCF en los Estados Unidos. Karen, por favor. Muchísimas gracias, doctor Rojas, por la presentación. Entonces los invitamos a conocer a nuestro primer expositor del día de hoy. Él es el señor Pablo Medina Pérez, doctor en Ciencias Políticas, Flaxo, Ecuador, máster en Public Administration, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar, bachiller en Negocio Internacional y Relaciones Exteriores de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Ha desarrollado su carrera en los campos de las relaciones exteriores, seguridad internacional, defensa y planificación de políticas, tanto en el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo del Gobierno de Ecuador, como en agencias de cooperación internacional. Es profesor de la Universidad Católica del Ecuador desde el año 2008. Bienvenido, Pablo.
Muy buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio y un gusto poder estar con ustedes, así sea a través de este medio, y dirigirme a ustedes con una pequeña presentación, una charla muy introductoria que intenta englobar cómo pensar en clave de política pública. ¿Para qué nos sirve pensar en clave de política pública? Es normal, es el ejercicio democrático de un país, es normal en una democracia, digámoslo, el acercarse a los órganos públicos, acercarse al gobierno, sea este el central, municipal, estatal, en los países federales, etcétera, y demandar soluciones, demandar cambios. Esto es lo normal. Ahora, el que el gobierno lo asuma normalmente se traduce en el diseño de algún tipo de política pública. Si nosotros, los ciudadanos, con cualquier tipo de interés, nos acercamos y podemos pensar en clave de política pública, estamos aumentando las probabilidades de orientar esa acción del gobierno. Esa es una de las fundamentales razones por las que resulta interesante pensar en clave de política pública, pensar los problemas sociales en clave de política pública. Vamos a hablar más adelante sobre la diferencia entre un problema social, un problema de comunidad, un problema público, hasta un problema de seguridad. Pero simplemente quería comenzar por motivarles a que pensemos en clave de política pública. Es fácil identificar, fácil entre comillas, es fácil plantearnos problemas públicos, plantearnos problemas sociales. Es más difícil que sean públicos y más aún orientar la gestión del gobierno, la gestión de las autoridades, hacia donde nosotros nos parecería más adecuado, dentro, por supuesto, del respeto de diversas opiniones en un marco democrático. En esta breve charla, de lo que se trata y de lo que quiero conversar con ustedes, aborda algunos temas. Primero vamos a hablar rápidamente de qué es una política pública, el ciclo que tiene una política pública, los recursos que se movilizan, los actores que participan en una política pública y los instrumentos de una política pública. Por supuesto, me estoy basando en alguna bibliografía que es relativamente acotada y hay múltiples visiones de esto. Al ser una charla introductoria, no voy a entrar exhaustivamente en una discusión académica. Sin embargo, encontrarán las fuentes de los esquemas que estoy utilizando y, por supuesto, si es que hay cualquier tipo de duda, espero que no duden en contactarse conmigo. Mis datos los dejaré disponibles. Comencemos ya. ¿Qué es una política pública? Antes, y por eso me puse esta diapositiva, quizá antes de pensar si quieren qué es una política pública, es necesario diferenciar qué es lo político, la política y las políticas. Las políticas, spoiler, las políticas son las políticas públicas. Lo político es el sistema, es el diseño institucional. Yo he partido hablando de democracias. Eso es lo político. ¿Cómo se diseña el sistema? ¿Cuáles son los órganos? ¿Quién está encargado de hacer qué? La política es, en cambio, el campo de disputa de opiniones. En una democracia es muy claro. La dictadura suele ser más complejo. En una democracia, normalmente esto lo podemos encontrar en unas elecciones, en Chile en este momento, en la Convención Constituyente, en el Parlamento de cualquier país. Esa es la política, la disputa del sentido, la disputa de las opiniones, la disputa de cómo planteamos los problemas. Ya vamos a ver cuán importante esto en un momento más. Finalmente están las políticas. Las políticas son la acción que la sociedad, a través de su gobierno y del Estado o de los órganos competentes, toman para enfrentar ciertos problemas. En inglés es más fácil. En inglés existen 3 palabras distintas para esto. Es la polity, politics y policy. En español, la traducción más aproximada que hemos alcanzado y nos hemos puesto de acuerdo los politólogos es justamente esta: lo político, la política y las políticas. Pasando ya a qué son las políticas, he rescatado esta definición operacional de Knöfel, Larue y Barón, que nos dicen que es un conjunto de decisiones o acciones intencionalmente coherentes, tomadas por actores públicos, esto es muy importante, ya vamos a ver por qué, con diferentes niveles de aplicación, esto tiene que ver con los diferentes tipos de política pública, ya vamos a ver cuáles pueden ser, que se traducen en actos individuales y concretos, es decir, son concretas, aterrizan, es lo que cambia la vida de la gente, es el que crees un parque en lugar de un parking,
el que haya una nueva autopista o una nueva línea de bus. Eso son actos concretos destinados a influenciar el comportamiento del grupo objetivo que se define como causante de un problema público. Esta última parte es un poco más compleja, pero la vamos a entender conforme vayamos desarrollando el tema. Partamos por el principio. Hemos dicho que la política pública normalmente busca enfrentar un problema. Pero ¿qué tipos de problema hay? Y aquí me baso en algunos autores y básicamente lo que les voy a plantear es una idea de una escalera de problemas. Existen los problemas individuales, esos que me afectan a mí. No puedo dormir porque el vecino hace mucha bulla. Ese es un problema individual. Puede ser un problema comunitario. El vecino hace mucha bulla y no nos deja dormir a todos los miembros del vecindario. Puede ser un problema social. Resulta que hay un problema, no está regulada la bulla en este lugar y la gente hace fiesta y esto está afectando a toda la ciudad. Me invento. Hasta ahí, básicamente estamos viendo que es el grado de afectación lo que determina si es que un problema es individual, comunitario o social, está generalizado. Pero el salto de social a público y de público a seguridad tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con que una autoridad pública competente, por supuesto, lo adopte como problema. Un ejemplo que uno puede dar de un problema social que muchas autoridades no lo adoptan, sea porque es muy complejo y no quieren meterse ahí, sea porque hay un tema moral que no les permite adoptarlo. Es, por ejemplo, el tema de la interrupción del embarazo, el aborto. Hay muchos países que deciden no legislar sobre el tema o no cambiar la legislación. Yo aquí no estoy abogando por una u otra decisión. Simplemente lo que estoy diciendo es que si es que está surgiendo en la sociedad el debate, es un problema social. Ahora, se convertiría en problema público si es que una autoridad competente decide adoptarlo, decide legislar al respecto, decide decir qué es o no lo que se tiene que hacer. Entonces, como vemos, el salto de un problema social a un problema público no es evidente, no es automático. Y no solo que no es automático, sino que una vez que salta, el cómo entiende la autoridad del problema no siempre es de la misma forma en la que un grupo u otro puede estarlo entendiendo. Finalmente hay una escala que en este caso no vamos a profundizar, que es cuando un problema público es un problema de seguridad. Cuando se plantea un problema público como un problema de seguridad hay que tener mucho cuidado, porque un problema de seguridad normalmente implica que hay que hacer todo lo necesario para solucionarlo, es de vida o muerte. De hecho, en las constituciones de la mayor parte de países existe esta figura del estado de emergencia, estado de excepción, tiene varios nombres de estado de emergencia, que básicamente lo que quiere decir es que el gobierno puede tomar medidas excepcionales para solucionar el problema. Por ejemplo, en la época de COVID, nuestros gobiernos nos encerraron en las casas. Por supuesto, para salvarnos la vida, para evitar que el COVID se expanda más. Pero eso es un derecho, moverme es un derecho. Entonces, ¿por qué pueden encerrarme en la casa? Bueno, porque lo plantean como un problema de seguridad. En este caso, seguramente tuvieron razón, pero siempre hay que tener mucho cuidado con qué problema público se plantea como un problema de seguridad. Porque, insisto, estamos hablando de circunstancias excepcionales. Ahora bien, ¿qué categorías puede tener la política pública? La política pública puede tener múltiples categorías, ha sido dividida de muchas formas acá. Yo me estoy tomando una división que la realiza Anderson. Y dice que son constitutivas cuando básicamente están afectando la estructura del gobierno. Esto de lo que yo les hablaba, lo político. Están afectando ese nivel. Distributivas cuando tiene que ver con distribuir recursos. Regulatorias cuando intenta decirnos qué debemos o no debemos hacer. Autorregulatorias cuando intenta generar un marco para que nosotros mismos desarrollemos límites. Esto, por ejemplo, es muy común en las democracias, insisto, en los temas de autorregulación de libertad de prensa, por ejemplo, o de los colegios profesionales que tienen sus propios comités de ética, ese tipo de cosas. Y redistributivas cuando tiene que ver con los esfuerzos que el gobierno hace para cambiar la distribución de ciertos recursos. Este es solo un ejemplo de cómo se pueden dividir. Hay otras formas, pero la política pública puede aplicarse a diversos niveles. Cuando veíamos la definición, decíamos en distintos niveles, bueno, a esto es a lo que nos referimos. Ahora bien, ¿cuál es el ciclo de una política pública?
Otra vez, puede haber mucho debate académico, me voy a quedar con esto. Y básicamente lo que nos dice este ciclo es que surge un problema, hay una percepción de este problema, yo tengo una percepción, ustedes tienen la misma u otra, y hay una inclusión en la agenda gubernamental. Lo que les decía, en este momento el problema se convierte en un problema público cuando entra en la agenda gubernamental. Cuando entra en la agenda gubernamental, normalmente el gobierno tiene que pensar en cuáles podrían ser las alternativas para enfrentar el problema. Hay una decisión, una adopción de un programa legislativo. Este ciclo está más orientado a los gobiernos parlamentarios, entonces por eso habla de un programa legislativo. En nuestro caso, en gobiernos presidencialistas como el de Chile o la mayoría de países latinoamericanos, habría más bien una adopción a nivel del Ejecutivo sobre qué es lo que se va a hacer, y luego hay una implementación de los planes de acción, y normalmente, si es que el gobierno es responsable, debería haber una evaluación de los efectos que ha tenido esta política pública. La gran pregunta, ¿solucionó o no solucionó el problema planteado? Que creo que es lógica dentro de este marco que les estoy proponiendo para pensar en términos de política pública. Ahora bien, ¿cuál es el primer paso? Lograr que el problema que nosotros estamos percibiendo como problema social, problema comunitario, en fin, que queremos que se adopte en la agenda, entre en esa agenda. Hay varios mecanismos. Uno de ellos, me he olvidado de poner la fuente acá, es de Knopfler también esta categorización, dice los varios mecanismos por los cuales puede entrar, mediatización. El problema se vuelve mediático. Es decir, empieza a aparecer en todas partes, aparece en los diarios, en las redes sociales hoy en día, en fin, el problema está en la boca de todos. Entonces, finalmente, el gobierno siente la presión de responder al problema. Otra forma es la movilización o la iniciativa externa. Hay marchas, hay protestas, la gente se moviliza por algo, entonces finalmente el gobierno tiene que atender al problema que su sociedad le está planteando. Oferta política o competencia electoral. Normalmente, cuando estamos en época de elecciones, los partidos políticos o los candidatos presentan un programa y nos dicen, yo voy a hacer esto, yo voy a arreglar este problema, yo voy a arreglar el problema del tránsito, del agua potable, del medio ambiente, de la exclusión social, en fin. Entonces, hay también una competencia electoral, porque un candidato dice, no, pero yo lo voy a hacer mejor, etcétera, y de ahí nace la adopción de ciertos problemas en una agenda pública. La anticipación interna, esto pasa cuando el propio gobierno ve un problema que va a surgir. Esto ocurre normalmente en temas muy técnicos, muy específicos. Un ejemplo característico es la política económica, porque la sociedad en general no tiene el conocimiento técnico como, por ejemplo, para pensar es que el país está demasiado endeudado en bonos de corto plazo, deberíamos irnos a bonos de largo plazo. En ese caso es el gobierno el que prevé eso y genera, a partir de ahí, enfrenta ese problema con política pública. Y finalmente tenemos una categoría que habla de la acción corporativista. Esta acción corporativista muchas veces es un poco mal vista, tiene que ver con el lobby, con el cabildeo. Depende de cómo y depende de dónde y cómo y de las legislaciones. Hay muchas legislaciones de países que es muy restrictivo y hay otras que están abiertas a esto y que de hecho lo han normado. El caso más característico quizás es el de Estados Unidos, en donde el lobby está normado. Uno tiene que registrarse como lobista, para quién estoy trabajando. Entonces yo, Pablo Medina, que trabajo como lobista de la industria farmacéutica, si voy a visitar a un senador en cuya mesa están trabajando la nueva legislación de seguridad de salud en Estados Unidos, todos saben a lo que voy. La gente sabe y queda registrado el que Pablo Medina visitó a ese legislador. Hay otros países en donde eso es mucho más oculto, no está normado y claro, en el peor de los casos puede contribuir a actos de corrupción. El famoso caso Lavallato con la empresa Odebrecht en Brasil y todo el escándalo a nivel de Latinoamérica que de ahí derivó. Entonces, estas son formas en que podemos llevar el problema a que sea incluido en una agenda pública para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto. Entonces, tanto para el momento de la inclusión en la agenda pública como para la ejecución de la política hay una serie de recursos que se mueven. No existe política pública si no se mueven recursos. Cualquier otra cosa es declaración lírica, es bonita literatura. Tiene que haber recursos movilizados. ¿Cuáles son estos recursos? Bueno, la fuerza,
la violencia, el Estado puede recurrir a ella. Si es que están en un caso de emergencia, el Estado está siendo invadido, el territorio está siendo invadido, bueno, puede recurrir a las armas para salvarlo. El derecho puede generar leyes, reglamentos. Se mueven recursos personales, recursos humanos, personas que trabajan para ciertas cosas. Dinero, por supuesto. Información. Muchas veces ciertos think tanks saben más que el propio gobierno sobre ciertos temas. Ahí se mueven recursos de información. Recursos de organización. Los partidos políticos, los sindicatos, normalmente tienen el poder de movilizar gente, de organizarla. Recursos de consenso. Un caso en muchos países suelen ser organizaciones religiosas, por ejemplo, la iglesia que convoca al diálogo entre dos partes que normalmente no, Naciones Unidas. El discurso tiempo, es decir, ¿se puede o no esperar? El recurso infraestructura, por supuesto, hay las condiciones, política de salud, política de educación, ¿tenemos escuelas, tenemos hospitales o no? Y el recurso político, cuando ya estamos hablando de la gestión gubernamental, bueno, si es que hay que cambiar una ley, tengo que preguntarme, ¿tengo los votos en el Congreso? Entonces, todos estos recursos se mueven en todas las etapas de la política pública, del ciclo. Tanto cuando estamos posicionando en la agenda política el tema, como cuando estamos diseñando lo que vamos a hacer, como cuando lo estamos haciendo. Y cuando digo lo estamos haciendo es porque si bien el problema público y por lo tanto la política pública es ejecutada desde una autoridad gubernamental, eso no quita que la autoridad gubernamental cuente con el apoyo o busque socios, aliados o incluso encuentre resistencia que moviliza estos recursos desde la sociedad, porque finalmente estamos hablando también de la sociedad, primordialmente de la sociedad. Dicho esto, la política pública como tal, dentro de este ciclo que les menciono, tiene que ver con 4 cosas específicas. Cuando una etapa donde se incluye el problema en la agenda, hay una definición del problema público. Una etapa de decisión y programación, cuando el gobierno, la autoridad, decide qué va a hacer a nivel político-administrativo, pero qué también vamos a hacer a nivel, la actuación política-administrativa, esta es una mala traducción, perdón, político-administrativa, pero también hay una de ejecución. Y finalmente, la tercera etapa tiene que ver con la implementación, es decir, cuáles son los planes de acción concreta, estratégica, vamos a hacer paso 1, paso 2, paso 3, los actos en sí mismos, si había que subir un impuesto, lo subimos, si había que hacer un foro, lo hicimos, si había que construir una carretera, la construimos. Y finalmente, como les mencionaba, la evaluación, a partir de la cual uno puede preguntarse, ¿lo que hicimos funciona? ¿Estamos resolviendo el problema o no? Y eso permite también modificar, moderar, cambiar la política pública, porque este es otro dato importante. La política pública es hecha por humanos y al ser hecha por humanos no es perfecta. Es normal que una política pública falle. El problema no es ese, el problema es perpetuar una política pública que está fallando. Entonces, una de las fases fundamentales para darnos cuenta de esto, por supuesto, es la evaluación, que muchas veces sirve de diagnóstico de un problema que va a ser atacado por una nueva política pública. Y aquí llegamos a lo que yo les voy a proponer. Bueno, no les propongo yo, lo propone Knopfel, Larrue y Barón, que es una forma de entender esta lógica de la política pública. Y es a través de los actores. Y hay un triángulo de actores. ¿Qué nos dicen estos autores? Nos plantean que hay 3 grupos de actores fundamentales. Unas autoridades político-administrativas, que son quienes reconocen el problema y tienen que actuar sobre el problema. Existe un grupo de beneficiarios finales. ¿Quiénes son estas personas? Aquellas que están sufriendo el problema, quienes lo viven y que por lo tanto necesitan que la sociedad a través del Estado intervenga y intente resolver el problema. Y existe el grupo objetivo. El grupo objetivo es el grupo que está causando el problema, es el culpable del problema. No porque sea malo necesariamente, no porque sea terrible, no, puede ser simplemente el culpable incluso por azar, por mala suerte de un problema. Entonces, estos 3 grupos interactúan definiendo el problema, generando hipótesis causales e hipótesis de intervención. ¿Qué es esto? Voy a ponerles un ejemplo concreto. Nosotros nos damos cuenta de que el cáncer de pulmón es un problema en la sociedad. Es un problema y tenemos información de que el fumar aumenta las probabilidades de tener cáncer de pulmón. Entonces, claro, ¿quién es el beneficiario final? La sociedad en su conjunto, porque lo que intentamos es que la gente no tenga cáncer de pulmón. Entonces,
pensemos en que toda nuestra jurisdicción estamos en un estado unitario como en Chile, entonces todo Chile es nuestro beneficiario porque si logramos atacar el problema vamos a reducir el cáncer de pulmón. ¿Quién es el grupo objetivo? Entonces ahí empezamos a pensar, ¿culpa de quién es que haya cáncer de pulmón? En este caso específicamente del tema de fumar. Bueno, lo básico es culpa de los fumadores, es culpa de las productoras de cigarrillos. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, pero o sea, si es que es un adicto, podemos decirle que es o no es culpable. Bueno, no estoy poniendo un tema moral sobre el tema de ser o no culpable. Lo que intento decir es que es quien causa el problema. De hecho, si nos ponemos a pensar en este triángulo, el fumador, siendo culpable, también sería beneficiario si deja de fumar. Entonces, esto nos permite ver que muchas veces estos grupos no son excluyentes. Es culpa de los propios beneficiarios el problema del que están sufriendo. Entonces pasan a ser parte del grupo objetivo también. O a veces puede pasar que uno se dé cuenta de que es culpa de la propia administración. Hay un problema de educación, los niños no están recibiendo educación. La administración puede decir, ¿culpa de quién es? Es culpa mía, porque no hay suficientes escuelas. Entonces yo soy el grupo objetivo. Tengo que actuar sobre mí mismo para generar escuelas. Tengo que actuar sobre los fumadores para que dejen de fumar, o sobre las empresas de tabaco para que dejen de vender o les sea más difícil, estimular el que sea más difícil. En fin, esto por supuesto tiene que entrar en engranaje con otras políticas públicas, porque si inventémonos un país en donde el tabaco es el principal producto de producción nacional. Entonces, claro, yo digo, a ver, les ataco, pero en cambio tengo problemas en empleo, tengo problemas. Entonces, el engranaje de políticas públicas es una maquinaria altamente compleja en donde hay que tener estas valoraciones. El gobierno, de hecho, las tiene o intenta tenerlas, es un gobierno responsable. Entonces, volvamos al triángulo. Decimos que hay unas autoridades administrativas que tienen que definir el problema. El problema se define pensando en quiénes son los beneficiarios, quiénes son los afectados. Y por eso es que lo hemos puesto en la lista que une autoridades político-administrativas y beneficiarios finales. El gobierno de ahí se pregunta, ¿culpa de quién es esto? ¿Quién causa esto? Y ahí nace una hipótesis causal. Son los propios ciudadanos que fuman los que se causan el cáncer. Y ahí viene una hipótesis de intervención. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, el gobierno dice, vamos a hacer que los cigarrillos sean tan caros que desestimule el fumar. Vamos a hacer que sea tan mal visto que no puedas fumar en ningún espacio público para que dejen de fumar, bajen su consumo de tabaco. Entonces, hay unas hipótesis de intervención. ¿Cuál es el razonamiento completo? Si yo hago que los cigarrillos sean muy caros, las personas van a disminuir su consumo de cigarrillo. Hipótesis de intervención. Hipótesis causal. Si las personas dejan el consumo de cigarrillo, van a dejar de tener cáncer de pulmón. Entonces, este es el razonamiento completo de esta lógica de política pública. Entonces, ¿qué les propongo en resumen? Pensar quiénes sufren el problema, quiénes causan el problema y a partir de eso, ¿qué hay que hacer para que esas personas, instituciones, organizaciones, en fin, el propio gobierno que causa el problema, cambie su comportamiento? Porque el fin de la política pública es que ese grupo objetivo cambie su forma de comportarse. Y dentro de esta arista, la de hipótesis de intervención, tenemos algunas formas. Las más comunes, mecanismos reguladores, es decir, ponemos una ley, está prohibido hacer tal cosa, está prohibido fumar en lugares públicos. Entonces, ahí tenemos una multa, entonces si es que lo hago, tengo una multa, o en algunos casos más graves podemos amenazar con cárcel, es decir, estamos diciendo no debes hacer esto. Y así cambiamos el comportamiento del grupo objetivo. Otra forma son los incentivos. Los incentivos tienen que ver con la lógica de toma de decisión racional, es decir, con una lógica económica. Le estamos apelando al homo economicus, le estamos diciendo, los cigarrillos te cuestan mucho, deja de fumar. Entonces le ponemos un impuesto especial o le ponemos aranceles extra, en fin. Entonces hacemos que yo no está prohibido fumar, pero me cuesta tanto que dejo de hacerlo. Hay una política, hay un instrumento de política pública que es la persuasión, que tiene que ver con todo el mundo de la educación. No solo se trata de que es muy caro fumar, no solo se trata de que si es que fumo en un lugar público me van a multar, se trata también de que me explican por qué tengo que dejar de fumar.
No sé si ustedes han visto, no recuerdo si es el caso de Chile, estos países en donde en la cajetilla de cigarrillos ponen un pulmón podrido o mensajes, fumar mata, en fin. Una forma de persuadir, de asustar. No sé si sea la mejor, pero bueno, las campañas de comunicación están todas metidas dentro de este apartado de acá. Y finalmente está la provisión directa de bienes y servicios. En el caso de la seguridad pública es clarísimo. ¿Qué hace el Estado cuando hay problemas de seguridad pública? Bueno, hay policía. Pero no solo ahí, cuando hay salud y el Estado provee directamente a través de un hospital público salud o provee directamente educación a través de una escuela nueva o vialidad, construye una carretera, construye un puerto, construye un aeropuerto, una provisión directa de bienes o de servicios que el Estado dice, yo lo voy a hacer. Ahora, para decidir cuáles son estos, se tiene que haber identificado quién es el grupo objetivo, y para haber identificado quién es el grupo objetivo, se tiene que identificar cuál es el problema. Todo esto está en disputa política. Es aquí donde la sociedad y los políticos debaten y crean esta imagen de quién es el que debe cambiar su comportamiento. Porque quien cambia su comportamiento normalmente tiene que asumir costos. Entonces hay disputa. Por ejemplo, las empresas que producen cigarrillos normalmente dirán, no, nosotros no somos el culpable, no nos pongan más impuestos a nosotros. Es el fumador o es cualquier otra cosa. Entonces, en esa disputa es en donde se construye la política pública y en donde uno moviliza los recursos que tiene y que puede. Si soy un partido político, un sindicato, saco a la gente a que proteste porque es injusto. Pero si es que soy un think tank, probablemente saco un estudio y lo marketeo bien para mostrar cómo afecta tal o cual tema. En fin, es decir, hay una movilización de recursos en todo el ciclo de la política pública. Creo que esto es una introducción muy general, insisto, a de qué se trata esto de pensar en clave de política pública. Al dirigirme a ustedes, que entiendo que son organizaciones que tienen intereses sociales y tienen intereses de enfrentar problemas sociales, es muy interesante preguntarse si es que yo fuera el gobierno, ¿cuáles serían los mecanismos, los instrumentos de política pública que implementaría para cambiar el comportamiento de quién con el objetivo de solucionar el problema que a cada uno de los que probablemente me escuchan atañe? Esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido una presentación, insisto, aunque muy introductoria, les deje ideas, les deje preguntas y les permita avanzar con su trabajo. Para mí ha sido un gusto poder dirigirme a ustedes hoy día, cuando ustedes lo vean. Muchísimas gracias por el espacio. Agradecemos entonces la presentación de Pablo y para continuar con el programa del día de hoy, damos la bienvenida al señor Domingo Moreno. Él es Head of Planning de DDB Colombia, cuya principal labor es la de ayudar a construir marcas relevantes a través de la creatividad afectiva. Domingo inició su carrera en DDB Chile y se ha mantenido dentro de la red de DDB Worldwide desde ese momento, donde ha tenido la posibilidad de trabajar en el desarrollo de proyectos de construcción de marca en Chile, Colombia, Perú y Bolivia. En el año 2019 fue elegido por Scopen como uno de los profesionales publicitarios más admirados de Chile. Te damos la bienvenida, Domingo. Muchas gracias por estar acá. Perfecto, muchas gracias, Cari. Y gracias a Juan y Ken por la invitación. Hoy les vengo a hablar de cómo usar las herramientas de marketing, de comunicación para el bien de la sociedad. Como ya les decía, mi nombre es Domingo Moreno, soy la cabeza estratégica de DDB en Colombia. Y he trabajado toda mi carrera en DDB. DDB es una agencia que fue fundada por Bill Bernbach hace casi 50, 60 años, incluso un poco más. Y una de las cosas que he visto durante toda mi carrera es frases de Bill Bernbach. Cuando yo estaba en la oficina acá en Chile, veía las frases de Bill Bernbach en las paredes y creo que esas frases han influenciado mucho de mi carrera. Y hay una frase en particular en la que él dice: nosotros los profesionales que trabajamos o usamos los medios masivos somos formadores de la sociedad. Podemos o vulgarizarla o elevarla a un siguiente nivel. Y esa frase siempre me ha quedado marcada a mí porque
porque habla del poder que tenemos los que trabajamos en temas de comunicación, de influenciar a la gente, de generar cambios de conducta, y eso es algo que podemos usar para el bien o para el mal. Hay una frase de una película que a mí siempre me ha gustado mucho, que es Spider-Man, que dice, y creo que ya a esta altura es casi icónica la frase: un gran poder viene con una gran responsabilidad. Y justamente eso es lo que me gusta de cuando me invita Coaniquema a este tipo de cosas, porque es donde pongo esa responsabilidad, ese poder para el bien. Entonces lo que quiero compartirles hoy es alguna de esas herramientas, algunos de esos poderes que nos permiten generar cambios de conducta, generar influencia, moldear la sociedad para que las puedan poner en el bien. Y hay dos conceptos clave que van a guiar un poco esta conversación, que es efectividad y eficiencia. Y que dicho de una manera más simple es cómo lograr más de mejor manera usando menos. Y creo que todos podemos eh, estar de acuerdo en que cuando se trata de marketing social, la plata nos sobra. La plata nos sobra porque la plata tiene que ir destinada a cosas que queremos generar, cambios que queremos generar, y la publicidad tiene que ser efectiva y al mismo tiempo eficiente. Entonces lo que voy a compartir son 4 consejos para lograr más, mejor y con menos. Y son consejos que vienen de lo que he aprendido en estos, no sé, 10 años ya trabajando, haciendo comunicaciones, estrategias comunicacionales para marcas y también para marketing social. El primero y el más importante y que muchas veces olvidamos es que no somos nada sin impacto. ¿A qué me refiero con esto? Voy a citar aquí a Dave Trott. Dave Trott es un creativo inglés que trabaja haciendo comunicaciones, haciendo creatividad, que es muy crítico de la industria. Y Dave Trott dice lo siguiente: dice que normalmente en nuestro día a día vemos entre 6.000 y 10.000 piezas publicitarias cada día. De esas, solo el 4% es recordada de manera positiva. O sea, solo el 4% es recordada de que uno dice, uy, me gustó esa campaña, me gustó esa marca, casi que quiero ir y comprarlo ya. El 7% es recordado negativamente, o sea, gente que dice, sí, me acuerdo de esa campaña, pero porque no me gustó algo, porque dijeron algo que no me hizo sentido, etc. Eso no es lo grave es que el 89% de la publicidad o de la comunicación que hacemos no es recordado, ni siquiera es notado. Y eso es muy grave cuando uno piensa la cantidad de plata que hay invertida en publicidad. Esta es la cifra de dinero que se invirtió en publicidad el 2020, que fue un año en que se invirtió menos que en otros años. Son 614.050 millones de dólares. Eso significa que casi 546 mil millones fueron ineficientes, inefectivos. La gente no recordó esa publicidad. Y eso obviamente es muy grave. Y lo que decía ahí Bill Bernbach, que aquí lo vuelvo a citar, él decía que la razón por la que pasa eso es que la publicidad o en publicidad no ser diferente es virtualmente un suicidio. ¿A qué se refería con eso? Es que no ser llamativo, no hacer algo diferente que rompa un poco con lo que estamos acostumbrados a ver, no va a funcionar. Y eso, obviamente, es especialmente relevante cuando no manejamos los presupuestos que maneja, por ejemplo, Procter Gamble, que tiene millones de dólares que puede invertir y que, bueno, si una parte de eso es efectivo, bien. Pero es que cuando hacemos marketing social, todo tiene que ser efectivo. Entonces, mi mensaje acá es, no nos quedemos tranquilos con pensar que encontramos el mensaje correcto, porque eso es solo el 50% del trabajo. Hay que entregarlo de una manera que no pase desapercibido, de una manera que sea llamativa. Y les pongo un ejemplo acá de la vida cotidiana que creo que es la mejor forma de entender a qué me refiero con impacto. Imagínense una pareja que tuvo un hijo hace unos meses y ese hijo se pone a llorar a la mitad de la noche. Y va ella, se levanta, le pega un codazo a su marido y le dice, te toca a ti, yo fui ayer. Ahí tenemos un impacto.
que es el codazo, que es lo que hace que esa persona despierte y ponga atención a lo que le vamos a decir. Tenemos un mensaje que es te toca, que es el mensaje de necesito que vayas tú hoy para poder descansar yo. Y el reason why o el argumento detrás de eso es que yo fui ayer. Muchas veces pasa que cuando hacemos publicidad, y pasa en todos los ámbitos, las marcas y en el marketing social, es que nos quedamos con el mensaje que hay que decir y la razón por la que hay que hacerlo. O sea, necesito que dones para mi causa porque hay niños que lo necesitan. Pero se nos olvida que hay que hacer un impacto, de alguna manera hay que pegar ese codazo. La mejor métrica ahí es apunten a hacer noticias. Si lo que están pensando como campaña puede aparecer en las noticias, eso significa que hay impacto. Y como ejemplo les quiero poner esto, que es una campaña que hizo DDB en Reino Unido, en el que se pusieron 84 esculturas sobre los tejados de algunos edificios para generar conciencia sobre la cantidad de hombres que se suicidaban cada semana en el Reino Unido, que eran 84. ¿Qué fue lo que pasó? Que obviamente al ver esas personas arriba de los techos, la gente empezó a comentarlo. Ahí está el impacto. El impacto es mostré algo o hice algo que llamó la atención. Ese es el primer punto. Tiene que haber impacto. O sea, preocúpense de que no solo sea un mensaje, sino que haya impacto. El segundo es que nosotros no solo nos dedicamos a pasar mensajes, tenemos que dejarlos grabados con emoción. Muchas veces pensamos de manera tan lógica cuando pensamos en esos mensajes que se nos olvida que la gente conecta con nuestros mensajes desde la emoción, que podemos tener muchos argumentos, pero es que la gente conecta cuando ve al bebé en la publicidad. Entonces, una de las cosas que también ha sido un gran aprendizaje para mí, que viene también de lo que dice Bill Bernbach, está en la forma. O sea, tú puedes decir las cosas sobre un producto, sobre tu causa en este caso, y nadie las va a escuchar. Lo tienes que decir de una manera en la que lo sientan en las entrañas, de que realmente lo sientan, porque si no lo sienten, nada va a pasar. Y es que la emoción lleva a la acción. Y un muy buen ejemplo es este personaje, Greta Thunberg. ¿Hace cuántos años que escuchamos sobre el cambio climático y de pronto llega una niña y lo cambia todo? Y creo que el gran diferencial del mensaje de ella está en la forma, en la emoción. Ella dice frases como esta: ¿cómo se atreven? Me han robado mis sueños y mi infancia. Esa es su manera de decirle al mundo el cambio climático. Que yo tenga que estar preocupada del cambio climático a mi edad significa que ustedes no han hecho nada. Y eso es un mensaje muy potente de la emoción. O también ella dice, ustedes dicen que aman a sus hijos sobre todas las cosas, pero aún así le están robando el futuro frente a sus ojos. Esa otra forma muy emocional de decir el cambio climático. No es ciencia. Es, si tú te preocupas por tu hijo, como tanto dices, no destruyas el mundo en el que ellos van a vivir en el futuro. O también ella dice, no quiero que sientan, no quiero su esperanza, no quiero que ustedes sientan esperanza, lo que quiero es que sientan pánico y actúen como si la casa estuviera en llamas. Y ese es otro mensaje muy emocional, es lo mismo que hemos escuchado durante, creo que ya 10 años sobre el cambio climático, pero dicho de una manera que genera emoción. Y eso es gran parte del impacto que tiene ella, es la emoción. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. La emoción es el pegamento que hace que una idea sea recordada. Y piénsenlo así, los recuerdos más fuertes que tienen de su infancia probablemente son los que tienen más emoción. Entonces, si queremos pasar un mensaje y hacerlo de manera efectiva, tiene que estar contado con impacto, pero tiene que a ese impacto sumársele una emoción, que genere una emoción en la gente. Y de hecho está comprobado que las campañas que tienen o en las que prima la emoción son las que generan más profit, son las que generan más efecto, muy por sobre las que son racionales, incluso las que son racionales y emocionales. Las campañas que tienen emoción tienen más efecto. El tercer punto y la tercera recomendación es que para generar un cambio no necesitas convencerlos a todos. Y los que alguna vez han escuchado alguna charla mía, yo soy muy insistente en esto, y es que normalmente tenemos ese seteo mental de que para generar cambios a nivel social tengo que convencer a todos al tiempo. Y ese es quizás el gran error. No necesitamos convencerlos a todos. El ser humano funciona muy similar a los peces.
un cardumen de peces. Si ustedes lanzan una piedra al agua cerca de un cardumen, el que está al fondo y que no sintió el impacto de la piedra, aún así va a moverse porque se movió el primero. Y el ser humano funciona así. Históricamente hemos seguido a los que generan influencia sobre otros. Y hay algo que se llama la ley de difusión o de difusión de la innovación, que es una teoría sociológica que habla de cómo las ideas o el por qué las ideas se mueven a través de la cultura. Es una teoría que es bastante antigua, es del año 62, pero sigue aplicándose hoy en día y creo que hoy en día más fuerte que antes gracias a todo lo que ha pasado con las redes sociales. Y eso postula que básicamente existen 5 tipos o 5 tipologías de personas en cualquier grupo social. Están los innovadores, están los early adopters, están el early majority, el late majority y los laggards. Básicamente lo que dice es, los que mueven al resto son principalmente esos dos primeros, los innovadores y los early adopters. Y en ese sentido, lo que nos dice esto es que el 84% de la gente son followers. El 84% de la gente sigue al resto. No necesitas convencerlo tú, necesitas convencer a los que hacen que esa persona se mueva. Y que el número mágico al que tenemos que apuntar es un 16%. Hay un 16% en cualquier causa social, en cualquier temática de la vida, hay un 16% de gente que va a movilizar al resto. Y lo que tenemos que encontrar nosotros es cuál es mi 16%. La pregunta del $1.000.000 es, ok, ¿cómo encuentro a esas personas correctas? ¿Cómo encuentro ese 16% que me va a ayudar a mover al resto? Y creo que la mejor manera de hacerlo es entendiendo quiénes son esas personas o esos grupos sociales que tienen más afinidad con mi causa y que tienen más motivaciones para adquirirlas o sumarse. Piénsenlo así, en el caso, por ejemplo, acá que estamos hablando de los fuegos artificiales, hay ciertos grupos que tienen más afinidad con esta temática. Por ejemplo, los fanáticos de las mascotas, los dog lovers. Los dog lovers claramente tienen una afinidad mucho más potente con una causa que tenga que ver con fuegos artificiales, más allá de si es gente la que termina quemada, hay un impacto directo en sus mascotas. Entonces quizás son una muy buena audiencia para meter en ese 16% inicial. En cualquier causa, en cualquier temática que puedan trabajar ustedes, van a tener que encontrar ese 16%. No se enfoquen en convencer a todos, enfóquense en encontrar esas personas que me pueden ayudar a movilizar al resto. Y muy en línea con eso, porque creo que toda causa social, toda temática que tenemos que generar un cambio necesita movimiento. Y la invitación acá es, conviértanse en movimiento. Uno tiene que tener ese rol, tiene que sentirse como algo en lo que uno se puede sumar. Y creo que todos los que trabajan en marketing han escuchado esta palabra en los últimos años y es propósito. A las marcas se les pide tener propósito. De hecho, fue elegida el año 2018 la palabra número 1 en marketing. Todos hablan de propósito. ¿Por qué? Porque la gente hoy conecta desde el propósito, es de saber qué es lo que le aportas tú al mundo. Claramente cuando hablamos de temáticas sociales, de causas sociales, hay un propósito detrás, pero creo que el propósito no es suficiente, porque un movimiento es más que un propósito. Un movimiento es un propósito en acción, y eso tiene un valor adicional porque es capaz de movilizar a otros. Tú puedes tener un propósito y la gente lo ve y dice, uy, qué lindo, me gusta tu propósito, pero si no lo conviertes en un movimiento, la gente no se suma. Y de hecho en algún momento lo hablábamos con el equipo de Koanikem de que Koanikem tiene que ser más Greta Thunberg. Y creo que cualquier fundación, cualquier non-profit que tenga un rol social hoy, tiene que ser más Greta Thunberg. Tiene que generar un movimiento y no solo exponer un propósito o una causa. Y obviamente hay un framework que puede ayudarles mucho a construir ese movimiento. Y el framework tiene 4 ingredientes. El primero es cuál es la insatisfacción. Todo movimiento tiene que partir de una insatisfacción, de
algo que vemos en el mundo que nos genere insatisfacción. Y por ejemplo, y aquí hice un ejercicio rápido con Juaniquén para que entiendan de qué estamos hablando. Creo que la gran insatisfacción acá es que en pleno 2021 aún hayan personas que se quemen y mueran producto de fuegos artificiales. Creo que esa es la gran insatisfacción que tenemos hoy. ¿Cuál es el cambio deseado? Ese es el segundo ingrediente. No solo algo que nos genere insatisfacción, sino una visión de un futuro mejor. ¿Cuál es ese cambio que la marca o que la fundación o que queremos nosotros ver en el mundo? En este caso, por ejemplo, sería construir un mundo donde no haya personas quemadas por fuegos artificiales e incluso pensándolo más allá, cualquier causa social tiene un fin y es que me gustaría que Coaniquem no fuera necesario en el mundo. Creo que el fin último de Coaniquem es no tener que existir porque no hay gente que se queme. Obviamente para eso hay un largo trabajo, pero ese es el mundo ideal, ese es el cambio deseado que queremos ver en el mundo. Que no existan las personas quemadas por fuegos artificiales, que idealmente no tengamos que existir porque logramos resolver el problema. Ahora, como toda narrativa de un movimiento, no basta con tener una insatisfacción y un mundo ideal deseado. Hay que tener un enemigo. Hay que dejarle claro a la gente contra qué estamos luchando, qué es lo que nos impide llegar a ese mundo deseado. Y aquí, por ejemplo, en este caso en particular, y lo vieron ahí en el video inicial, es esta creencia de que los fuegos artificiales son un juego. La creencia de que los fuegos artificiales son algo entretenido, divertido, una parte de una celebración, es lo que nos impide crear un mundo donde no hayan personas que se quemen por fuegos artificiales, porque la percepción que tiene el mundo de los fuegos artificiales es positiva y no negativa. Entonces ese es el gran enemigo contra el que luchamos y lo que tenemos que atacar en este momento. Y eso nos lleva al último punto, que es cuál es la postura, cuál es la postura con la que enfrentamos ese enemigo para lograr ese cambio deseado. Y en este caso en particular, es esa postura de que si tiene pólvora no es un juego. Y lo que vamos a hacer nosotros es mostrarle al mundo que los fuegos artificiales o hacer que lo vean por lo que realmente son, armas en manos de niños. Y eso es lo que genera un movimiento. O sea, a eso me refiero con convertirse en movimiento. Son estos 4 ingredientes. Tener claro cuál es la insatisfacción, qué es lo que quiero cambiar en el mundo, cuál es ese cambio, ese mundo ideal que quiero construir, cuál es el enemigo al que me enfrento a la hora de hacer eso y cuál es mi postura. Teniendo eso, uno puede finalmente invitar a más gente a participar. Y lo interesante de pensar como movimiento o convertirse en movimiento es que eso hace que otros se sumen a tu causa. Y en este mundo del marketing social es clave, porque los presupuestos no sobran y aunar fuerzas muchas veces es la clave. Que se sume algún medio de comunicación, que se sume una marca que quiera participar de ese movimiento, y eso es lo que hace que también podamos hacer cosas más grandes. Y aquí les dejo un dato porque muchas veces cuando hay que salir a buscar presupuesto, uno piensa, bueno, tengo que ir a pedirle a alguien plata y me va a costar. Y hoy en día creo que hay algo a favor y es que el marketing social es necesario para las marcas. O sea, las marcas necesitan tanto a todas las marcas que están en el mundo social, incluso más de lo que ustedes podrían necesitarlas. Porque la gente le está pidiendo a las marcas que tengan un rol social. O sea, el 55% de los consumidores está hoy considerando los valores sociales de una marca a la hora de tomar una decisión de compra. Entonces, que la marca esté participando en alguna causa es clave. El 71% de los consumidores cree que las marcas tienen más responsabilidad incluso que los mismos gobiernos para generar cambios sociales. Piénsenlo así. O sea, con esa cifra es que la causa que ustedes construyan, ese movimiento que construyan, puede atraer a mucha gente y atraer marcas, atraer partners estratégicos que quieran sumarse, y eso es lo que hace que podamos manejar mejores presupuestos. Entonces, eso es lo que quería compartirles en el tiempo que tenía para hacerlo. En resumen, son estos 4 puntos. No somos nada sin impacto, nunca se olviden del impacto, porque el impacto es lo que hace que el mensaje pase. No se queden tranquilos con tener un mensaje correcto. El segundo es
no solo pasemos el mensaje, lo que tenemos que buscar es dejarlo grabado en la mente y en el corazón de la gente, y para eso necesitamos que el mensaje se diga con emoción, que el mensaje genere una emoción. El tercero, para que un cambio no necesitamos convencerlos a todos, y eso es importante, hay que encontrar a esos grupos claves para mi causa, que me van a ayudar a darle más visibilidad y contactar y potenciar al resto. Y el último punto es: conviértanse en un movimiento. Piensen como movimiento y no solo como una causa o como un propósito. Piensen como movimiento, porque eso los va a ayudar a hacer que más gente se sume, que esas audiencias claves se sumen, pero también que sea más fácil conseguir partners, porque hay algo que está pasando, es acción, no es solo un propósito y un sueño. Eso era lo que quería compartirles. Si tengo un mensaje para dejarles, es que sean más como Greta Thunberg a la hora de hacer marketing social. Impacto, emoción, enfóquense en la gente correcta y conviértanse en un movimiento. Muchas gracias. Me resuena la frase cómo poner la responsabilidad para el bien y cómo, en el contexto en el que vivimos hoy día, estamos desafiados a intencionar nuestro trabajo para generar un impacto. De esta manera, la próxima exposición viene de la mano de Lucía Villarino Fiore, directora ejecutiva de la Organización de Bomberos Americanos, OVA. Lucía es licenciada en Comunicación con orientación en Planificación y Políticas Públicas de la Universidad de Buenos Aires, posgrado en Asuntos Corporativos y maestría en Ciencias Políticas y Gestión del Desarrollo en curso. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en programas nacionales e internacionales vinculados a bien público, desarrollo, responsabilidad social empresarial, comunicación y género. Ha sido seleccionada como líder emergente por Voces Vitales del Cono Sur el año 2019. Damos la bienvenida a Lucía. Hola a todos y todas, mi nombre es Lucía Vilariño y soy directora ejecutiva de Organización de Bomberos Americanos, OVA. Quiero primeramente agradecer a Quaniquem, al Dr. Rojas Segers, a Alan McKern, a Mónica Berg y a todo el equipo de la institución por liderar y facilitar este espacio en el que hemos compartido hoy valiosas perspectivas e ideas para amplificar la voz de nuestras organizaciones y su impacto público. Para que conozcan un poco a OVA, la organización a la que yo represento, quiero contarles que OVA es la mayor organización de cooperación internacional entre instituciones de bomberos. Fue creada por y para bomberos del continente americano y se encuentra integrada por 30 miembros activos y 7 miembros adherentes que representan a instituciones bomberiles de 13 países. Nuestra misión, el porqué de nuestra existencia, es la profesionalización de los cuerpos de bomberos locales, a través de lo cual queremos contribuir a la reducción de riesgo de desastres en las comunidades del continente. Hoy Quaniquem me invitó para compartir con ustedes 3 aprendizajes de nuestro camino en incidencia pública que ojalá les sirvan para sus objetivos y causas institucionales o bien para animarse a acompañarnos en esta desafiante campaña de no más pirotecnia. El primer aprendizaje, lo primero que quiero contarles es que nos parece muy importante empezar siempre por las audiencias. Y cuando digo comenzar por las audiencias, digo todas las audiencias. Es fundamental tomarse el tiempo para delinear el mapa de actores y stakeholders relevantes para nuestra organización en general o para una campaña en particular. Desde nuestra institución, por ejemplo, estamos presentes tanto en eventos técnicos especializados, estableciendo alianzas con organismos internacionales como puede ser INSARAG o la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, como proveyendo recursos para que cuerpos de bomberos locales brinden capacitación en prevención en las escuelas de sus comunidades. En cada espacio, el objetivo que buscamos para contribuir a nuestra misión institucional es diferente, pero sobre todo cambia también a quienes tenemos enfrente y qué necesitan de nosotros. Por eso no olvidemos nunca que abrir conversaciones es también escuchar. Porque para poder grabar nuestros mensajes a través de la emoción, como nos recomendó hoy el señor Moreno, tenemos que entender qué sienten o piensan del problema nuestros interlocutores. ¿Significa lo mismo usar pirotecnia en Argentina que en Guatemala? ¿Se utilizan los mismos eventos sociales? ¿Le importa el mismo ángulo del problema a una madre o un padre, a un docente o a una funcionaria pública? De este primer relevamiento van a surgir no solo aquellos a quienes necesitamos convencer, sino quienes ya están de nuestro lado, que otras personas u organizaciones son afines a nuestra misión. Por eso el segundo aprendizaje es establecer alianzas. En este caso, por ejemplo, estamos hoy representadas aquí Quaniquem, Cruz Roja, Rotary Club y OVA, todas interesadas en la eliminación del uso de pirotecnia desde diferentes ejes.
todas y cada una con comunidades propias, audiencias propias, con una afinidad con la cultura de prevención, pero con perfiles bastante diferentes. Seguramente, por ejemplo, escucharon de los incendios forestales de California, Estados Unidos, del año pasado. Las imágenes verdaderamente circularon por todo el mundo, estuvieron en todos los noticieros y eran muy impresionantes, casi dantescas. ¿Sabían que uno de esos focos comenzó por una bomba de humo, un dispositivo pirotécnico utilizado por una pareja para anunciar el sexo de su bebé en una fiesta con su familia? Quiero contarles que esa acción desató un incendio forestal que culminó con la muerte de un bombero, 13 heridos, 20.000 acres quemados y 5 casas destruidas. Trabajar con otros permite conocer estas historias, que de otra forma quizás se nos escaparían, y son fundamentales para nutrir nuestro argumentario y tener más y mejores herramientas para convencer y movilizar. Además, valida el mensaje y permite apelar a múltiples audiencias. A la hora de hacer ingresar una problemática a la agenda pública, como mencionó el señor Medina Pérez, unir fuerzas no solo fortalece el posicionamiento de la causa, sino que también incrementa el impacto en la opinión pública. Cada una de nuestras organizaciones tiene una reputación y una influencia, que puestas a jugar juntas a favor de causas comunes, pueden potenciarse y amplificar el impacto. Finalmente, cuando las causas y las campañas despegan, a veces ocurre que se abren más oportunidades de las que tenemos la capacidad de gestionar. Incluso en ciertas ocasiones, tomarlas todas desdibuja la identidad de la campaña. Por eso el tercer aprendizaje que hemos hecho en este camino es volver siempre al porqué. En esta circunstancia, volver a la misión institucional o al objetivo de la campaña es lo único que nos va a hacer tomar buenas decisiones estratégicas. Hoy, en este webinario, estamos reunidas 4 organizaciones de la sociedad civil que llevamos más de un año generando juntas espacios de reflexión e incidencia sobre los riesgos asociados a la pirotecnia. Bajo el liderazgo de iniciativa de Quaniquem, ha sido un camino de aprendizaje mutuo y de crecimiento institucional que en representación de OVA y también en términos personales me siento orgullosa de integrar. Este año tenemos grandes metas y grandes desafíos por delante. Ojalá con las ideas brindadas hoy por los expertos presentes, con la experiencia compartida entre las organizaciones aliadas, hayamos plantado la semilla para que cada uno y cada una de ustedes se quede pensando, ¿qué puedo hacer yo desde mi metro cuadrado ahora mismo para contribuir a erradicar el uso de la pirotecnia? Todos y todas son bienvenidos a sumarse a esta causa que sigue creciendo en la región y que requiere de la fuerza y el empuje de cada uno para hacerse realidad. Muchas gracias nuevamente a Quaniquem por este encuentro, gracias a ustedes por su tiempo y que tengan un excelente día. Agradecemos profundamente la participación de Lucía en este seminario. Hemos escuchado exposiciones que nos ofrecen distintas perspectivas sobre el tema que hoy nos convoca. Otra organización que colabora activamente con la sociedad es el Rotary Internacional. Es por ello que hoy contamos con la exposición del señor Marcelo Carter Santamaría, presidente de esta organización, quien desde sus inicios ha dedicado su vida profesional a los negocios y el emprendimiento, convirtiéndose en un destacado empresario gráfico con impresos MacArthur. Pero, más allá de su destacado desempeño en el mundo laboral, su compromiso con la sociedad, y especialmente con los menos afortunados, ha sido donde ha puesto sus mayores esfuerzos. De esta manera, su inagotable labor filantrópica y compromiso con el trabajo social lo ha llevado a integrar y colaborar diversas instituciones en pro de la comunidad, tales como el Centro Cultural Camilo Enríquez, del que fue fundador y presidente en el periodo 2012 y 2013. También el Consejo Comunal para la Discapacidad de Talagante, al que apoyó durante años en sus diferentes actividades, tanto como al Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital de Talagante, con donaciones que definitivamente permitieron mejorar considerablemente la calidad de su atención. Esto, entre otras muchas actividades. Le damos la bienvenida a Marcelo. Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos. Agradezco la invitación. Les saluda Marcelo Carter Santamaría, gobernador del Distrito 4340 de Rotary. Rotary es una institución internacional integrada por 1.200.000 socios distribuidos en 35.000 clubes aproximadamente alrededor del mundo. Los rotarios en nuestros 116 años de vida hemos abordado con gran éxito diferentes proyectos en beneficio de la comunidad en diferentes áreas, tales como fomento de la paz, prevención y tratamiento de enfermedades, suministro de agua potable, salud materno-infantil, promoción de la educación,
desarrollo de las economías locales y protección del medio ambiente. Nuestro principal proyecto a nivel mundial se trabaja desde hace más de 35 años para erradicar la polio y hemos logrado grandes progresos en pos de un mundo libre de esta enfermedad. Como entidad fundadora de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio, hemos ayudado a reducir el número de casos de polio en más de un 99,9%. Es de vital importancia erradicar la polio en los dos últimos países en los que sigue siendo endémica y mantener al resto del mundo libre de este flagelo. Gracias al compromiso y la labor que Rotary y sus colaboradores hemos realizado por décadas, hemos vacunado a más de 2.500 millones de niños. En nuestro país hemos abordado con grandes resultados proyectos de tratamiento de aguas grises, reforestación, salud y educación, entre otras, cambiando la vida de muchas personas. También por más de 3 décadas hemos desarrollado junto a Quaniquem proyectos que han beneficiado a los más de 8.000 niños que atiende al año, como fue la implementación de su centro en Antofagasta, un data center en Santiago, equipamiento médico para sus 3 centros y próximamente la adquisición de un bisturí láser. Rotary, como miembro de las Naciones Unidas y como una de las más grandes organizaciones de ayuda humanitaria del planeta, no puede estar ausente en esta gran iniciativa de promover e impulsar una ley modelo que regule la pirotecnia, como una oportunidad que tenemos en común de elevar el estándar de la política internacional con el fin de evitar múltiples daños asociados a la salud humana, animal y medioambiental. Como Rotarios, invitamos a las demás instituciones de la sociedad civil a que juntos promovamos esta iniciativa, y a los Rotarios nos encantan los grandes desafíos y estamos muy agradecidos de poder estar hoy con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos su presentación y así para finalizar tenemos entonces el último panel a cargo de María Teresa Cienfuegos, Presidenta Nacional de Cruz Roja Chilena. Los títulos de enfermera voluntaria, supervisora de primeros auxilios, especialista en banco de sangre, especialista en prevención de riesgos en el hogar, instructora de enfermería e instructora de doctrina institucional. María Teresa se unió a la institución el día 5 de enero de 1972 y su trayectoria de 49 años de servicio ha ocupado varias posiciones de liderazgo como presidenta de filial, directora regional de salud, directora regional del Banco de Sangre, secretaria regional y presidenta regional de Cruz Roja Chilena. Muchas gracias, María Teresa. Te damos la bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por querer que nosotros como Cruz Roja estemos presentes. La idea es contar un poco la historia y la trayectoria que ha tenido Cruz Roja en el mundo. Tenemos que ver que en 1859 empezó en la batalla de Solferino, cuando llegó una persona que no tenía nada que ver con la Cruz Roja, era un profesional que iba en busca de buscar territorios, buscar a Napoleón, y ahí se encontró en la batalla de Solferino, donde encontró miles de heridos. De ahí empieza a formarse la Cruz Roja. El CICR fue creado recién en 1863. Ahí se reunió con 4 amigos que formaron lo que es el CICR, que es el Comité Internacional Humanitario. De ahí, para poder actuar, se vio que tenían que tener sociedades nacionales que ratificaran los convenios de Ginebra y que formaran parte de los estados pares. Y tenemos 4 que son los convenios de Ginebra que nos hacen a nosotros poder mantenernos en esto, que el primer convenio que quien firmó protege a los heridos y náufragos. A los heridos primero en campaña. Después se agregó que tenían que ser los heridos y enfermos de náufragos en el mar. Después a los prisioneros de guerra y el último que protegió a la protección civil.
Bueno, todo esto se podía hacer porque de acuerdo a nuestros principios fundamentales, porque si no hubiéramos tenido nuestros principios fundamentales, que son humanidad, que esto se crea por una labor humanitaria, por tratar de ayudar a la gente más vulnerable, pero para poder actuar de esa manera teníamos que ser imparciales. No podíamos pertenecer ni a un bando ni a otro bando, y eso es lo que nos caracteriza a nosotros, que no podemos, y además que teníamos que ser neutrales, teníamos que ser independientes de los poderes públicos. Y esos son los 4 principios fundamentales que a nosotros nos guían para poder actuar. Después también tenemos 2 protocolos adicionales, que son que uno que nos protege a las víctimas de los conflictos internacionales, y después donde se autoriza el cristal rojo, que es el otro símbolo que fue en 2005, el otro símbolo que usa la Cruz Roja. Pero todo esto se ha podido hacer gracias a piensen ustedes que esto se formó en 1863. Estamos ahora tenemos nosotros 192 sociedades nacionales a nivel mundial, y que todos tenemos que estar en las mismas, tenemos nuestros mismos principios fundamentales y tenemos que estar, los países que tienen Cruz Roja tienen que tener ratificados estos convenios de Ginebra, o hay países que no tienen Cruz Roja, pero sí han firmado estos estados, son estados partes que firman. Entonces, eso es lo que a nosotros nos permite actuar en todo tipo de acción, porque no vamos a banderizarnos con uno ni con otra persona. Entonces, es por eso que nosotros estamos de acuerdo y quiero cooperar con Guaniquem, porque la verdad que encuentro que esto es de los fuegos artificiales, es algo que nos va a ayudar mucho a mitigar el sufrimiento humano. Entonces yo les quería contar un poco esta historia para que vieran los años que nos tomaron a nosotros para tener la posición que tenemos hoy en Cruz Roja. Después de escuchar estas tremendas exposiciones, quedamos desafiados, conectados y sobre todo con una sed de continuar dialogando y reflexionando para construir soluciones efectivas, cada uno desde nuestras propias disciplinas. Les propongo entonces abrir ahora una ronda de preguntas. Me anima a ver la alta participación e interacción que estamos teniendo en el chat, así que vamos a ir en orden de exposición. Entiendo, eso sí, que Pablo Medina estaba con algunos problemas de conexión, así que vamos a pasar y dejar sus preguntas hacia el final. Entonces comenzamos con Domingo, que nos dejó un tema súper inspirador y tenemos varias preguntas. Domingo, en primer lugar, considerando una causa, regulación de la pirotecnia con una multiplicidad de efectos, daños de distinta naturaleza, con distintos afectados y organizaciones muy diversas trabajando por detrás, ¿qué recomendación nos puedes hacer para comunicar de manera efectiva y eficiente y que en el fondo nuestros mensajes se potencien? A ver, consejo, más allá de los 4 que les di recién, que tienen que ver justamente con eso, con cómo ser más eficiente y efectivo, yo creo que el primero, y creo que lo mencionaban recién en la charla, el tema de elegir bien o detectar bien quiénes son esas audiencias claves, ese 16% que nos va a ayudar a ser más efectivos. Y ahí es importante entender quiénes son los que tienen más motivación para sumarse a la causa. Yo creo que el objetivo principal para ser eficientes y efectivos es sumar gente a una causa, cuando se trata de temas sociales. Y por eso es tan importante construirlo y pensarlo como un movimiento. Y una vez que tiene un movimiento, una persona tiene que decidir, ok, ¿quiénes quiero que sean parte de este movimiento? Hablábamos en su momento, cuando hablamos específicamente del tema de los fuegos artificiales, la importancia de conectar con esas audiencias más sensibles, con las personas que son dog lovers, que son muy sensibles al tema de el impacto que tienen los fuegos artificiales sobre el bienestar de sus mascotas. Hablábamos de impactar a esas audiencias que son más sensibles porque tienen historias que conectan con esto, que algún familiar tuvo un accidente, que ellos mismos tuvieron un accidente. Entonces, si hay una recomendación que yo puedo hacer para ser efectivos es
tener muy claro cuál es la postura, porque esto es un movimiento, y tener muy claro quiénes son los primeros que tengo que sumar a esta causa, porque ellos van a hacer que cualquier cosa que yo haga impacte el doble o el triple. Para mí ese es quizás el principal consejo. Excelente. Y cuando hablábamos de este 16% al que tenemos que llegar en el fondo, concretamente, ¿cómo reconocemos a esa audiencia? No sé si hay una metodología estándar, yo creo que el criterio es el que les decía recién. ¿Quiénes son los que tienen más capacidad o más conexión emocional con la causa? ¿Quiénes son los que tienen más motivos para sumarse? Porque lo que le estamos pidiendo a la gente es generar un cambio en su conducta. Y los cambios de conducta son efectivos siempre y cuando exista motivación. Entonces creo que la mejor forma es detectar quiénes son los que tienen más motivación. Para mí ese es como el criterio. Obviamente ahí toca sentarse y hablar de hacer un escaneo de todas las posibles audiencias y de alguna manera algo que puede ser muy bueno es hacer una encuesta para entender quiénes están más conectados y quiénes están menos conectados con la causa. Yo creo que un ejercicio bueno siempre es cuantificar la motivación. Y creo que eso se puede hacer a través de ciertas metodologías como una encuesta. Buenísimo. Y para transmitir mensajes que impacten, hoy en día son más potentes las redes sociales y esas plataformas porque tienen claramente una capacidad de viralización o deberíamos enfocarnos en los grandes medios de comunicación masiva como la televisión o la radio. Creo que es una combinación, pero si tu causa es nueva y necesitas visibilidad, está comprobado que los medios masivos siguen siendo quizás los grandes movilizadores de efectividad. De hecho, hay estudios que hablan de cómo campañas que partieron en redes sociales solo se volvieron virales o se transformaron en un hit cuando aparecieron como noticia en un medio. No estoy hablando de como publicidad en el diario, como publicidad en televisión, sino como noticia. Y por ponerles un ejemplo, y esto no tiene nada que ver con causas sociales, pero no sé si se acuerdan que hace unos años hubo una campaña, un video en el que salía Jean-Claude Van Damme y que se abría de piernas entre dos camiones. Era un video de Volvo para su campaña de camiones. ¿Qué fue lo que hizo que eso explotara en redes cuando lo pusieron cuando salió como noticia? Porque Volvo fue a los medios y les dijo, miren, tengo una historia muy buena, les voy a contar cómo logré hacer ese video. Y ahí recién se transformó en viral. Entonces, es una combinación, las redes sociales te pueden ayudar a llegar a mucha gente, pero sigue siendo más efectivo cuando necesitas llegar a la masa, los medios masivos. Siguen siendo más efectivos. ¿Y hay algún estudio que tú nos pudieras recomendar para poder entender un poco cuál es la incidencia de estas publicaciones más personales en las redes, desde blogs, Facebook, Instagram, a la hora de formar opinión sobre temas tan sensibles? Sí, un estudio como tal no tengo a la mano, pero evidencia de eso hay en el trabajo que hacemos en el día a día nosotros en la agencia. Por ejemplo, sin ir más lejos, uno puede medir ¿cómo se llama? El conocimiento de una marca o el top of mind, que es cuando a la gente se le viene como primer recuerdo una marca, muy ligado a la cantidad de menciones que tiene esa marca en redes sociales. Las marcas que son más conocidas generan más conversación, hay más gente hablando de ellas. Y por lo general es directamente proporcional. Mientras más conocida la marca, más se habla de ella. Y lo mismo pasa en función de cambios de percepción. Hay estudios, no tengo uno a la mano, que hablan de el poder que tienen los influenciadores para cambiar percepción. Los influenciadores son personas del común, claramente con una gran cantidad de seguidores, pero hay algunos que no son famosos de televisión ni nada, y está comprobado el impacto que tienen las decisiones de la gente. O sea, que un influenciador diga, me gusta tal producto o dejen de comprar tal producto, tiene un impacto en cómo la gente toma sus decisiones. Si un influenciador dice, los fuegos artificiales no son buenos, también puede generar ese cambio de conducta. Entonces sí, hay ciertos estudios que comprueban el impacto que tiene lo que la gente dice en redes sociales en cómo otros se comportan. No tengo el estudio a mano.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Domingo, por tu participación, por No, esta ustedes. ronda de preguntas. Y para poder continuar, la siguiente es para Lucía de OVA. Lucía está por ahí. Sí, increíble. Lucía, nos preguntan entonces, ¿cómo integramos o formamos una alianza con los bomberos si ellos, allá en Pucallpa, Ucayali, Perú, son voluntarios que tienen muchas necesidades? Primero contarles que hay muchos países en Latinoamérica donde los cuerpos de bomberos son voluntarios o se combinan bomberos voluntarios con rentados, y es verdad lo que comenta, creo que Juan Carlos en el chat, respecto a que hay mucha diversidad en con qué recursos cuenta cada institución. Ahora yo me pregunto un poco de qué hablamos cuando hablamos de recursos, ¿no? Yo entiendo que le hace la referencia a recursos económicos o dificultades económicas, pero los quiero invitar a pensar cuáles son los recursos que tienen las instituciones. Pongámosle el caso que quizás tengan limitados recursos económicos. Seguramente tienen una amplia influencia en la comunidad. Esto suele pasar con los cuerpos de bomberos porque además, al ser voluntarios, probablemente integran la comunidad con otros oficios también y están muy entramados dentro del tejido social de su barrio o de su ciudad. Entonces, otro recurso puede ser de influencia. Tienen estos cuerpos de bomberos voluntarios redes sociales, medios de comunicación desde los que pueden acompañar de a causa. Tienen un cuartel de bomberos voluntarios en el que están dispuestos a recibir o a brindar un espacio para hacer una actividad comunitaria. Creo que cuando hablamos de recursos para hacer alianzas, hay que abrir muchísimo la cabeza a qué le llamamos recursos, y para mí siempre lo más importante para que dos instituciones colaboren es que tengan una causa común y que tengan flexibilidad y apertura a sentarse a escuchar y a negociar, ¿no? Si dos instituciones vamos con la mirada de generar un acuerdo que sea de ganar para ambas y que sume a la misión o a la causa que queremos hacer funcionar, van a encontrar un montón de aristas para colaborar. Incluso pienso, por ejemplo, desde qué otra institución se le está planteando o se le plantearía la colaboración al cuerpo de bomberos, si no se puede hacer una campaña en la que se acompañe la sensibilización en una fecha, por ejemplo, de alto uso de pirotecnia, como puede ser diciembre con las fiestas de fin de año, junto con una campaña de recaudación para los bomberos voluntarios que atienden las emergencias derivadas de este tipo de incidentes. Entonces, mi consejo o mi respuesta frente a esa pregunta es que sí pueden encontrarse con instituciones con distintos grados de recursos para prestar a la causa, pero que tengamos mucho ojo, mucha atención a que hay muchos tipos de recursos valiosos y que a veces con buena voluntad de ambas partes y un poco de creatividad se pueden diseñar estrategias que tengan mucho impacto, a pesar de que no se haga una gran inversión económica en ellas. De todas maneras, qué interesante, muchas gracias. Y entonces, para poder cerrar ya el panel, le doy el pase al doctor Rojas, que tiene un mensaje muy importante que comunicarnos. Bueno, es impresionante lo que estamos viviendo ahora. Somos más de 100 personas que tenemos un objetivo común. Primero, creo que hemos compartido excelentes presentaciones desde perspectivas que son complementarias, y esto nos refuerza nuestro llamado a la acción. Quiero compartir con ustedes que estamos trabajando intensamente con la Organización de Estados Americanos para lograr este objetivo. Y la Organización de Estados Americanos, la OEA, ha preparado una ley modelo para invitar a todos los países de la región a actualizar su legislación para gradualmente lograr este sueño, un mundo libre de pirotecnia. Gracias a las presentaciones tenemos mucho más claro cómo vamos a ir avanzando en términos de lograr este objetivo. Próximamente se va a realizar la Asamblea General de la OEA, en el mes de noviembre próximo, en que todos los estados partes tendrán la oportunidad de aprobar o rechazar esta ley modelo. Y queremos invitarlos a tener un rol activo en este aspecto. Y es posible. En los próximos días les vamos a enviar una propuesta de carta de apoyo para esta causa, a la que esperamos que todos se sumen. Juaniquén se compromete a hacerlas llegar a la OEA y a las autoridades de sus propios países. Además, ustedes también pedimos que escriban a sus ministros de Relaciones Exteriores. Esto es una forma importante de ofrecerlos justamente lo que hemos conversado ahora, tener incidencia pública, llegar a políticas públicas. Y yo quiero decir que realmente los expositores, los 6 expositores, y también agradecer a Cari, que han hecho un trabajo extraordinario esta mañana.
tenemos una oportunidad y un material exquisito que vamos a tratar de que llegue al Comité Jurídico Interamericano, a la OEA, a los que toman decisiones, porque esto que hemos visto ahora es de un tremenda valor, tremenda importancia para un mundo sin pirotecnia. Gracias a todos ustedes por participar, gracias por ser parte de este encuentro y esperamos seguir conectados. Vamos a seguir enviándoles correos a cada uno de los participantes, también con la grabación de este webinario. Muchísimas gracias y hasta siempre.